Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3, versículo 23 al 25. Amén. La palabra de Dios dice así: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Vamos al Señor en oración. Amado Señor, quiero darte la gloria y la honra, quiero darte gracias también por este tiempo. Quiero pedirte, Señor, que nos guíes para poder escuchar de tu palabra, que cada varón, que cada mujer, cada joven, Señor, sea edificado a través de tu palabra, y que en esta enseñanza, Señor, pueda tu palabra quedar impregnada en nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. La Biblia nos enseña en esta carta de Colosenses lo que dice: y todo lo que hagáis. ¿Qué hacemos? Todo lo que hacemos tiene que glorificar el nombre de Dios. Todo lo que hacemos. En el hogar, en el trabajo, en la escuela, donde estemos, tiene que glorificar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a glorificar su nombre. Por eso en la carta a los Colosenses nos enseña, dice: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. Pero dice una frase muy importante ahí, dice: como para el Señor y no para los hombres. Hay personas que se llegan a equivocar al decir que sí le voy a servir a Dios, pero no a este hombre. ¿Cómo se le puede servir a Dios sin servir a un hombre? Ninguna persona puede servir a Dios a un hombre. Cuando le servimos a un hombre o a una persona, le estamos sirviendo a Dios. Esto quiere decir que si nosotros servimos o tratamos bien a una persona, le estamos dando un buen trato como si fuera a Dios. Si nuestro buen trato, nuestra manera de ser, nuestro trato hacia una persona de calidad, de bendición, de amabilidad, a esa persona se lo damos, se lo estamos dando a Dios. Cuando hacemos un mal trato o tratamos mal a una persona, es precisamente que estamos haciendo, demostrando ese mal servicio para Dios, porque es hacia las personas. El texto lo dice claro. Aunque el texto dice como para el Señor y no para los hombres, no se refiere que le servimos a Dios, pero a la gente la tratamos mal. No podemos tratar mal a las personas y creer que servimos bien a Dios. Tenemos que aprender a tratar bien a todas las personas, a toda la gente, sin importar quién sea. Es un buen trato, es un buen servicio. Y de esa manera estamos demostrando que estamos sirviéndole al Señor. Por eso dice en el versículo 24, dice: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Si vamos a servir a Cristo Jesús, lo tenemos que hacer de una manera especial, de lo mejor que se pueda, en el área donde estemos, porque el mejor servicio que hacemos, lo tenemos que hacer de calidad. El verso 25 nos dice: mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere,
porque no hay acepción de personas para con Dios. Hay un salmo que a mí me gusta muchísimo. El salmo dice: no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu amor y tu misericordia. En ese salmo nos ayuda a comprender de que servimos a las personas, pero no nos vanagloriamos por un servicio que hacemos. Por eso somos llamados a glorificar el nombre de Dios. Y quiero que veamos una de las historias que está en el segundo libro de Crónicas, de cómo las personas pueden servir a Dios, claro, sirviéndole a las personas. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, segundo libro de Crónicas, capítulo 26, le vamos a dar lectura del versículo 1 al 15, para que podamos comprender con amplitud lo que está diciendo Pablo a los colosenses. Lo vamos a ver con este ejemplo. Quiero compartir esto para que usted lo pueda ver. Amén. Dice segundo libro de Crónicas 26 del 1 al 15. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 10 años de edad. ¿Cuántos años tenía Uzías? 16 años. 16 años. Levanten la mano los que tienen 16 años. 16 reales. 16. No, reales. A ver, levanten la mano. ¿Sí? Ok, eso es. Ahora, más o menos de esa edad tenía este joven Uzías cuando empezó a reinar, de 16 años. Dice, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá, pues que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. ¿Cuántos años reinó? ¿Cuántos años? 52 años. Wow. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en los días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad y el muro de Jabnia y el muro de Asdod. Y edificó ciudades de Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-baal y contra los amonitas. Y dieron los moabitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Perdón. Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a las puertas del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel escriba, y Maasías gobernador, y de Hananías, rey de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, era
2,600. Y bajo la mano de estos estaba un ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes y arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. ¡Wow! Una de las cosas cuando entendemos cuál es el propósito de nuestro llamado, podemos comprender que somos. Cuando nosotros no llegamos a entender a lo que fuimos llamados, entonces no sabemos por qué vamos a servir. Todo lo que estamos viendo en la vida de este hombre Usías, cuando empezó a reinar, era un jovencito, 16 años, empezó a reinar. Este jovencito dice que reinó ¿cuántos años? 52 años. Entonces este jovencito, más o menos, ¿cuántos años se retiró? Ok, muy joven, ¿cierto? Ahora quiero que veamos un poquito acerca de lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que hizo este joven de Usías? ¿Qué fue lo que hizo? Lo que a mí me llama mucho la atención de este joven, dice en el versículo 5 que él persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, ¿cierto? ¿Cuántas personas buscan pero cuando ya no les va bien, ya no quieren buscar de Dios? La mayoría de las personas cuando les empieza a ir mal, desertar de Dios y ya no quieren seguir con el Señor. Entonces hay gente que le va bien y busca a Dios. Parece ser que le busca a Dios. Pero en este versículo 5 dice que él persistió. Diga conmigo persistir. ¿Qué es persistir? Que es una persona que está constantemente buscando a Dios. Es una persona persistente. Busca continuamente el rostro del Señor. ¿Qué más hizo este hombre? ¿Qué más hizo? Dice que él era un hombre entendido en visiones de Dios. Él comprendía acerca de las revelaciones que Dios le daba. Dice que él salió y peleó contra los filisteos. Dice que rompió y derribó muros. Dice que Dios le ayudó a vencer sus enemigos. Dice que él edificó torres, abrió muchas cisternas. ¿Para qué sirven las cisternas? El vital, ¿verdad? Líquido. Entonces él, abrió muchas cisternas. Incluso dice la Biblia que él era amigo de la agricultura. Una persona que le gustaba, no solamente, imagínense, amigo de la agricultura, siendo rey, siendo soldado, siendo general, siendo capitán. Dice que también tenía un ejército de guerreros. Imagínense, vea por favor lo que dice el versículo 12. El versículo 12 dice: todo el número de los jefes de familia valientes y esforzados. ¿Cuántos eran? Fíjese, solo el número de los jefes de familia. Solo el número de jefes de familias. Ahora, ¿aquí hay jefes de familias? ¿Sí? Levanten la mano los jefes de familias. Muy bien. Dice la Biblia que eran guerreros. ¿Ustedes son guerreros? ¿Sí o no? ¿O tienen sueño?
¿O les da miedo decir amén? ¿Qué hacían estos hombres? Dice que estos hombres estaban dispuestos para la pelea, para la guerra. Por eso cuando vemos lo que este hombre hace, dice que también inventó máquinas por ingenieros. Estas máquinas que son las famosas catapultas, ¿verdad? Para poder dañar a los enemigos. Al parecer, parece que es aquí donde se da el inicio, porque vemos que estos, en el verso 15, dice, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por los ingenieros. Parece ser que son el inicio de ese tipo de máquinas para poder atacar a sus enemigos. Este hombre prácticamente era un hombre con visión, se preparaba, estaba equipándose, veía un panorama y él se adelantaba a muchos aspectos como rey. Siendo un joven, se preparó muy bien. A esta etapa de la vida, cuando todo va bien, es una etapa que se le llama una etapa de gloria, porque todo marcha de maravilla. Todo lo que hacía este hombre, todo le salía muy bien. Mire por favor este versículo, el versículo número 6. El versículo El versículo número 5, perdón. El verso 5 dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Dice que era entendido en visiones de Dios. Y en estos días que buscó a Jehová, dice que él le prosperó. La persistencia de este hombre fue todo ese resultado de sus 60 y tantos de edad, de cómo él fue un hombre apasionado en las cosas de Dios. Y todo le iba muy bien. Entonces vemos, por ejemplo, aquí que era un hombre, ¿verdad? Era un hombre de oración, un hombre que clamaba, un hombre que buscaba el rostro de Dios. Vemos que él era un hombre entendido en visiones, podía entender lo que Dios le mostraba, lo que Dios le revelaba, y todas las cosas que él vino haciendo para todo lo que es Israel o Jerusalén. Pero hubo un pequeño detalle en la vida de este hombre. Este joven, este pequeño detalle de Uzías, él perdió el piso. De todas las cosas que él empezó a hacer, se le subió la soberbia. Dice en el versículo 16, mas cuando ya era fuerte, dice que su corazón se enalteció para su ruina. ¿Por qué? ¿Qué hizo este hombre? ¿Qué hizo? Dice que se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. ¿Qué fue lo que hizo? Todo parecía que marchaba de maravilla, todo estaba muy bien y todo era dándole la gloria al Señor. Todo era hacer lo correcto delante de la presencia de Dios. Pero hubo ese pequeño detalle que pierde el piso, se sentía poderoso, sentía que ya tenía más, ¿verdad? Se sentía con un poquito de cosas y se elevó su corazón, se enalteció su corazón. Entonces dice la escritura que este hombre
quiso hacer algo que a él no le correspondía. Él era un rey, no era un sacerdote. El trabajo de los sacerdotes era quemar el incienso, pero no el de él. Él sí hizo muchas cisternas, incluso dice que era amigo de la agricultura. Él capacitó como guerrero, como soldado a ejército, a su propio ejército. Y entonces él hizo muchísimas cosas agradables. Él era un hombre de oración, pero aunque veía las visiones de Dios, al entender las visiones de Dios no significaba que él era un sacerdote, o que era un hombre de oración no significaba que él era un sacerdote. Él oraba, pero no era su oficio y no era su habilidad el quemar incienso. Solo él, este rey, que los sacerdotes quemaban el incienso, él yo creo que quiso ser más un todólogo. Él ya hacía prácticamente todo. Y yo pienso que solamente él ha de haber dicho, pues ya solamente puede hacer esto, quemar incienso. Ahí los sacerdotes ni hacen nada, ¿verdad? Pero vemos que estos sacerdotes le dicen con claridad que no le correspondía a él quemar el incienso. Ahora, si pensamos un poquito en la vida de cada uno de nosotros y pensamos en cómo uno le puede ir muy bien, pero con un poquito de algo, de cualquier cosa que tengamos, se nos puede subir el ego con cualquier cosa. Es que si el Señor me bendice con una casa o el Señor me da un carro, y a veces ya nos sentimos más. El hecho de que tengamos una casa o un carro no quiere decir que seamos más. Seguimos siendo las mismas personas. Y cuando tenemos algo, tenemos que aprender a darle gloria al Señor. Si Él nos da una casa, un carro, pues es gloria a Él, porque este rey lo hacía. Pero como se sentía ya con mucho poder, entonces él entró a un territorio que no le correspondía, a una tarea que ni siquiera le tocaba. Entonces cuando este hombre empieza, de que todo le empieza a ir muy bien y todo es, la vida es todo de gloria, pues de la gloria se va a la vanagloria. Y ahora esta vanagloria lo exalta a él y ya no le daba la honra y la gloria a Dios. Por eso los sacerdotes le dicen, no te será para gloria delante de Jehová. O sea, esto que vas a hacer no va a honrar al Señor. Y vemos cómo en el versículo 19, mire por favor lo que pasa. En el versículo 19 dice que entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. ¿Cómo fue que por un pequeño, todo lo hizo muy bien este hombre, todo, pero solo faltó llenarse de orgullo? ¿Qué dice el libro de Colosenses? ¿Qué decía? Y todo lo que hagáis, hacerlo para el Señor. Dice, no a los hombres, pero para el Señor. Pues todo lo que este hombre hacía, las cisternas, ¿para quién eran? Para los hombres. Todas las torres que él hizo, todo lo que él empezó a hacer, era para el pueblo. Pero todo lo que él hacía era para honrar a Dios. Todo lo que él hacía glorificaba al nombre de Dios. Pero esto, el tomar un oficio que no le correspondía, no iba a glorificar el nombre de Dios. Y los sacerdotes le prevén. Y no va a glorificar el nombre de Dios. Esto no va a glorificar el nombre de Dios. Si él hubiera quitado el incienso, no se hubiera enojado, se hubiera salido retratado. Este hombre tomó el incienso
Y dice que se llenó de ira. Y se llenó de ira contra los sacerdotes. Se enojó de una manera muy, muy fea. ¿Qué le pasó a este hombre? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasa a una persona cuando se enoja, cuando siempre anda cargando ira en su corazón? ¿Qué le pasa a una persona? Fíjese, la mayoría de las enfermedades que vienen en la vida de una persona es por la ira, por los resentimientos. Y hay gente que se llega a enfermar como quieran, enojona. Levanten los enojones. Aguas, hermanos, aguas. Levanten la mano los enojones, por favor. Levanten la mano, eso es. Mira a tu hermano que está levantando la mano, aguas, aguas, le aguas. Cuando una persona se enoja, porque hay personas que se llegan a enojar, fíjese, aquí este rey se enojó y se enojó con los sacerdotes. Él ya quería seguir haciendo más cosas, pero no le tocaba. Entonces cada uno de nosotros tiene que aprender a hacer su labor. Tiene que aprender a hacer su responsabilidad cada uno de nosotros. No puedes ocupar un puesto que no es tuyo. No debes de estar en una posición que ni siquiera es tuya. Las responsabilidades que tenemos las hacemos nosotros. La responsabilidad que usted tiene, hágala usted, pero no haga algo que no le corresponde hacer a usted. Por eso, la Biblia nos enseña en 1 Corintios 10:12, nos dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque una persona puede sentirse muy seguro, ¿verdad? Y puede expresarse de una manera con palabras de, pues todo lo hice con el sudor de mi frente. Pues mira, yo esto lo hice porque tengo una excelente carrera. No, no, no. ¿Tú crees que Dios me lo dio? No. Mis fuerzas, mis manos. Aguas. Aguas. Porque enaltecernos con poco, tenemos rey. Pero si nos llegamos a enaltecer, perdemos el piso. Y por tantito de nada, podemos arruinar todo. Si nosotros, que el que piensa estar firme, cree que está seguro, pues que no caiga. Esto nos hace pensar en el libro de Santiago 4:6. ¿Lo tiene? Pero dice que Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Una persona soberbia, una persona que es altiva, puede creer que no necesita ayuda de nadie. Yo no necesito ayuda de nadie. Es altivo. Cree que lo puede hacer solo. Pues Dios lo va a resistir, lo va a tener ahí, lo va a doblegar y hasta que no reconozca su humildad, Dios lo va a levantar. Pero a una persona altiva, Dios lo resiste y no se va a levantar hasta que esa persona reconozca que necesita ayuda de alguien más.
Por eso el apóstol Pablo decía, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor, dice, no para los hombres. Pero el servicio que hacemos lo hacemos para los hombres, para las personas. Y si lo hacemos, lo tenemos que hacer bien y hacerlo de calidad. Cada servicio que hacemos lo tenemos que hacer con excelencia. Entonces, cuando una persona tiene un cargo, un ministerio, ya sea en casa o en el trabajo, no importa, no importa. Por ejemplo, si alguien es empleado en una empresa, hágalo bien, trabaje bien, sea honesto. Y es que si yo trabajo bien y le estoy, todo mi trabajo hago que mi patrón se haga rico. Pues sí, es el patrón. Haga lo que sea rico su patrón. Usted lo está haciendo como para el Señor. Si usted quisiera ser patrón, mire, no va a lograr ser patrón porque no sabe ser empleado. Pero si usted sabe ser empleado, sabe servir, usted será un excelente patrón. Varón próspero que sabrá cuidar incluso a sus empleados. Por eso, cuando una persona es soberbio, es altivo, lo bajan de su pedestal. Lo quitan de ahí. Así es que quiero que por favor vea a su hermano que está al lado. Y quiero que lo vea, ¿verdad? Así, del lado derecho. Del lado derecho. Es más, si le puede poner la mano al lado derecho. Y quiero que le diga, ten cuidado, porque te pueden bajar de tu pedestal. ¿Qué es lo que dice el Señor en su palabra? Miren lo que dice Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hay jóvenes que son demasiado orgullosos. Hay gente grande, adulta, que cree que por o ha recorrido el mundo, se siente muy alto. No, ¿tú qué me vas a enseñar, chamaco? ¿No? Y los humillan. Y hay chavos o jóvenes que pueden tener una carrera y pueden creer que por la carrera o el título pueden humillar a alguien. Dice la Biblia, la palabra de Dios, hablándole a los jóvenes, dice claramente, igualmente jóvenes, está sujeto ¿a quién? A los ancianos. Los ancianos están llenos de experiencias. Si los ancianos entendieran la humildad, ¿qué manera de edificar a los jóvenes sería? Algo maravilloso. Pero lamentablemente hay muchos ancianos que son demasiado arrogantes, soberbios, que no les gusta enseñar a los demás. Por eso dice la Biblia, y todos, dice, sumisos unos a otros. Por eso todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para Jesucristo. Entonces, si usted trata bien a una persona, está tratando bien al Señor Jesucristo. Si usted en su trabajo, usted es empleado y usted hace un buen servicio y trabaja, es honesto, es honrado, no que alguien de su trabajo viscón, ¿qué importa?
¿Está sirviéndole a Jesucristo? ¿Está usted sirviéndole a su Señor? Su jefe, su patrón, lo va a ver. No importa lo que le diga el montón, porque hay muchos, ¿verdad?, que son bien chambones. Y entonces hacen las cosas mal hechas. Hasta usan frases célebres del lenguaje popular que dicen: ay, Sebastián que lo arregle, ¿verdad? Pero cuando una persona hace algo, lo hace bien. Lo hace bien. En la iglesia, en la casa, en el trabajo, donde estemos, lo hace bien y de calidad. Una persona que sirve en la iglesia lo tiene que hacer de calidad, con servicio, con dedicación. ¿Por qué? Porque si vamos a vivir una etapa de gloria donde todas las cosas marchan bien, no sienta que es por su inteligencia, que es por su carrera, no sienta que porque pues es usted mejor que los demás. No, siempre hay que aprender a mantenernos sin que nos despeguemos del piso. Porque por algo que tenemos extra, ya nos creemos más que los demás y no debe de ser así. Por eso tenemos que aprender a ser humildes. Romanos 13:2. Romanos 13:2 dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Este rey Usías era el rey y no vio con respeto a los sacerdotes, y él ha de haber dicho: ¿y estos qué me van a dar órdenes a mí si yo soy el rey? No los vio con autoridad. Dios puso a los sacerdotes para que ellos hicieran su labor, y quizás él haber dicho: estos ni hacen nada, nada más queman incienso. Pues qué fácil es quemar incienso, yo lo hago. Pues ándele. Lo hizo, se llena de ira, la ira lo contamina porque se enoja contra los sacerdotes y le sale lepra en la cara. Es reprendida, llega a enojarse, llega a molestarse, porque no les gusta la reprensión, porque no ven a la gente con autoridad. Si usted es hijo, debe de ver a sus padres con autoridad, y tiene que verlos con esa autoridad y respetarlos con autoridad, porque dice el mismo texto de Romanos 13:2 que quien se establecido por Dios resiste. Si usted está resistiendo una autoridad, es que yo no le voy a hacer caso, ¿por qué me está mandando? O hay personas que llegan a expresar: bueno, pues si yo ni a mi padre le obedezco, ¿por qué le voy a obedecer a este otro hombre? Pues resistes una autoridad, y esa forma de resistir a una autoridad te va a acarrear condenación para ti mismo. Es que yo no voy a respetar al pastor. Si Dios lo puso al pastor como una autoridad, tiene que respetarse. Y si Dios te puso a ti como papá, se te tiene que respetar, porque eres una autoridad. ¿Quién es el que se acarrea esa condenación? Quien se resiste, quien se opone a esa autoridad. Por eso a este rey Usías, aunque era un rey, Dios había puesto a los sacerdotes, y le dijeron claramente los sacerdotes: no te es permitido a ti, rey Usías, el quemar incienso. No te es permitido. Este oficio solamente le toca a los hijos de Aarón. Pero él, en vez de aceptarlo y decir: oh, discúlpenme, oh sacerdotes del Rey Altísimo, Jehová de los ejércitos, no, se enojó. Se llenó de ira, se
Se enojó contra los sacerdotes. Y no tardó mucho. En ese mismo instante le salió lepra en su rostro. Y por eso expreso de esta manera, porque hay gente que se enferma por guardar resentimientos. Hay gente que hasta le da cáncer por enojón, por enojona, por resentido. Hay gente que de repente le da la diabetes por las impresiones que recibe, las noticias. Ay, ¿por qué me pasó esto? ¿Verdad? Cuando aprendemos, como dice la palabra de Dios aquí, a ser humildes, dice que Dios da gracia a los humildes. Cuando una persona es humilde, Dios le abre puertas a los humildes. Pero a la gente soberbia, altiva, yo que voy a necesitar de yo no necesito de nadie, yo lo puedo hacer solo. Ándele. Dios lo va a resistir, lo va a detener hasta que reconozca y le pida ayuda a esa persona. Y si no lo hace, así va a estar, toda su vida va a estar así. Lo mismo le pasó a este hombre. Por eso es muy importante que no perdamos el piso. Ahora quiero que por favor nuevamente vea a su hermano, nuevamente lo pueda ver por favor, y le diga con mucho amor, ahora de los de este lado hacia la izquierda, por favor, ahora al revés, y quiero que le diga, responsabilízate de tu cargo. No puedes hacer algo que no es tuyo. Amén. Entonces, si usted se responsabiliza de su cargo, de su tarea, haga lo que le corresponde. No haga cosas que no le corresponden hacer. O sea que si usted es jefe, es padre, sea un buen padre. Responsabilícese. Haga lo correcto. Y si usted es hijo, responsabilícese y sea un buen hijo. Haga lo correcto. Y si tiene un ministerio en la iglesia, sea responsable en su ministerio y cumpla bien su ministerio. Hágalo bien como para el Señor, no agradando a los hombres. Por ejemplo, si usted va a venir a el templo, va a lavar el templo, hágalo bien y de buena manera. No esté esperando de que nadie me agradeció. Nadie se lo va a agradecer. Y si alguien se lo agradece, aguas. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que les gusta vivir de los elogios. Y cuidado, porque el diablo te puede elogiar tanto que vas a creer que nadie te merece. Ay, eres tan especial, ¿verdad? Y hay gente que llega a decir, si yo me fuera de esta iglesia, ¿qué harían ustedes? O en el hogar, ¿no? En el mismo hogar. Si yo me fuera de tu vida, ¿qué sería de ti? ¿Se imaginan esas cosas? Yo creo que si se fuera hasta saldría adelante, sería mejor. ¿Sí entiende lo que le digo? Pero hay personas que tienen que aprender a responsabilizarse de sus tareas. En Primera de Pedro 4:10, dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministren a otros, o sea, sirva a otros. ¿Sí dice así? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno sirve, si alguno ministra, sirva conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Tenese la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si usted tiene el don de servir, sirva. Si usted tiene otro don que Dios le ha dado, haga eso. Lo que Dios le dio, pero hágalo.
Por eso Pablo escribía a los colosenses y él decía, todo lo que hagáis, sea, dice, hazlo de corazón. Como para el Señor, dice, no para los hombres, pero estamos viendo que lo hacemos para los hombres, para las personas. Entonces, si voy a hacer un servicio, si voy a hablar con alguien, hablarlo bien y tratarlo bien, porque es como si estuviera hablando con Jesucristo. Y lo voy a tratar con excelencia, de calidad. ¿Está comprendiendo esto? Entonces tenemos que aprender. El paso número 1 era que todo iba de maravilla, todo iba de la etapa de la gloria. Parece que todo va bien. Y si en tu vida todo está marchando bien y eres un hombre, una mujer que te enfocas en las cosas de Dios, no importa si es una empresa que tengas o un taller o un negocito o en tu casa o en la iglesia o eres empleado y todo lo que haces te hasta poner en tu lugar. Tienes que ir al calidad. Tienes que aprender a hacerlo. Y cuando tengas otra posición que Dios te la va a dar seguramente, no te sientas más. Aunque tengas un cargo más arriba, no te sientas más. Tienes mayor responsabilidad quizás, pero no eres más. No eres más. ¿Entendemos eso? Y Dios te va a ir bendiciendo y abriendo camino si te mantienes en esa humildad. Pero si cae la arrogancia sobre tu vida y pierdes el piso, aguas porque puedes perder todo lo que hiciste. 60 y cuántos años tenía este rey. Fíjese todo el tiempo que sirvió y de repente de la nada lo perdió todo. Todo. Le cayó lepra en el rostro. Todo lo perdió. Iba muy bien. Hizo grandes cosas. Uno podría decir, wow, yo quiero ser como ese rey. Pero al ver esto, quiero hacer lo que hizo ese rey, pero quiero mantenerme con los pies sobre la tierra. Mantenerme ahí. Y siempre darle la gloria al Señor. Siempre reconocer que lo que tienes, poco o mucho que tengas, la gloria a Dios. Y es que, oye, ¿cómo le hiciste eso? Oh, es que fueron mis fuerzas, ¿verdad? Yo lo hice, yo lo logré. Aguas con lo que decimos. Por eso de la gloria a la vanagloria y de la vanagloria a la caída. Regresemos a el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 20. Versículo 20 y 21. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. ¿Se da cuenta? ¿Cómo puede uno caer de esa forma? Nadie puede caer si se mantiene humilde. Nadie puede caer. Quiero ir cerrando esto con el libro de Proverbios, capítulo 16, verso 18. Proverbios 16, 10. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Fíjese, no hay quebrantamiento en una persona humilde.
Una persona que es humilde, no hay problema, no hay quebrantamiento, pero una persona que es soberbia, lo tienen que romper. Tiene que ser roto. Ahora, una que tiene que ser roto, tiene que ser quebrado para volver a ser formado, su soberbia lo va a seguir lastimando. Antes, dice aquí, antes del quebrantamiento es la soberbia. Entonces, si una persona una vez más se mantiene humilde, no hay quebrantamiento porque es humilde, es sencilla en todo lo que tiene, en todo lo que hace. Caída, antes de la caída, la altivez de espíritu. Una persona altiva de espíritu cae. ¿Por qué cayó? Por altiva, por soberbia. ¿Por qué? Por eso fallan. Porque presumen de mucha. Ni siquiera, no se puede presumir de algo que no tengo. Va a caer. No presumas de algo que no tienes. No presumas de algo que no es. No lo hagas. Sé humilde. Aprende, incluso si tienes problemas, aprende a decir, tengo problemas. No digas, no, yo no tengo problemas. Jamás en la vida he tenido problemas. Santo Dios. Hay que aprender a reconocer que tenemos problemas, desafíos, que tenemos circunstancias difíciles. No podemos aparentar algo que no es. Por eso antes del quebrantamiento es la soberbia. A todo soberbio se le quebranta. A todo soberbio se le da una rompidita para que diga, me dolió, voy a buscar ayuda. Y vas a buscar la ayuda con la persona que menos te imaginas, con la que no querías que te ayudara, te va a ayudar. ¿Entiende lo que le digo? Y antes de la caída es la altivez de espíritu. Por eso quiero que reflexionemos y quiero que pensemos en las cosas que estemos haciendo, ya sean pocas o muchas. Si usted se está manteniendo humilde, ¿cómo lo sabe? O altivo, ¿cómo lo sabe? Porque si hay algo que lo está haciendo sentir altivo, usted debe de reflexionar. Así es que quiero que nos pongamos de pie, quiero que oremos. Obed. Si usted examina su vida, su corazón, y le pregunta al Señor, Señor, yo seré una persona soberbia, altiva, porque hay que aprender a agachar la cabeza. Hay que aprender a reconocer que nos necesitamos unos a otros.